internacionales. Mario, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Julio? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Mario, afortunadamente, gracias. Mario, inician las conversaciones formales, digamos, del tratado comercial entre México y Estados Unidos. Es un tema, el otro es el de los aranceles a 60 países con los que está amagando, sacando nuevamente el garrote arancelario Donald Trump. ¿Qué nos dices sobre estos temas? Si quieres primero uno, luego el otro, como tú desees. Adelante, por favor, Mario. Bueno, en el caso de TEMEC tenemos un nuevo formato, ¿no? Que es el de las revisiones anuales. Creo que ya no se está buscando un macro acuerdo o un acuerdo ambicioso entre las tres partes, sino que se está negociando quizá de manera sectorial o temática. Por ejemplo, en el caso de las reglas de origen se van a tratar este año. Las ambientales laborales se pueden negociar en el 2027, según está platicando ahora el representante comercial de Estados Unidos. Entonces, creo yo que por diseño casi Estados Unidos está planteando una incertidumbre pues sistémica o crónica, ¿no? ¿Por qué? Porque le favorece. Si las empresas enfrentan pues esta propia incertidumbre, van a decidir todo lo demás igual invertir en Estados Unidos, ¿no? Para evitar los aranceles o para evitar cambios en relaciones, etcétera. Entonces, le favorece a Washington en este caso. Por otro lado, también estamos viendo un trato medianamente diferenciado, ¿no? En el caso de Canadá, pues hemos visto que hay una amenaza de aranceles del 50% que entrarían en vigor en un mes, aunque yo dudo mucho que entren porque de entrada, pues el gobierno de Canadá ya mostró disposición a negociar. También hay temas muy puntuales como es el cruce de un puente que ya Canadá está cediendo. Entonces yo creo que va a llegar eventualmente a un acuerdo. Y en el caso mexicano, pues no ha habido anuncios de aranceles especiales. Como sí, y esto ya me va llevando a la siguiente, a la otra pregunta, como si ha habido con otros países aranceles punitivos, ¿no? Es el caso muy específico, concreto de Brasil en los últimos días, donde se anuncia pues un arancel del 25% a la mayoría de sus productos, con algunas excepciones, que además se antoja como un arancel electoral o electorero, como represalia al trato que Trump siente se le ha dado a la familia Bolsonaro, que está contendiendo por la presidencia con Lula, que está buscando reelección. Entonces, esto creo que yo no es tanta novedad que Trump esté utilizando los aranceles para castigar a naciones o gobiernos específicamente díscolos. Y en el caso de México, pues hay temas muy específicos, como es el de la industria automotriz, donde sí ya hay daños tangibles. Recientemente se ha anunciado, por ejemplo, que Toyota trasladó parte de su producción a Estados Unidos. Y eso pues está creando un ambiente de, más que de expectativa, de incertidumbre, que insisto, pues es perjudicial para México. Mario, tenemos expectativas en la realidad, ahora sí que la realidad real, la realidad concreta, pragmática, ineludible, de tener mejores condiciones en un tratado comercial ahora con Trump como la parte impositiva, o por el contrario, estamos en una condición más débil y más deficitaria y más riesgosa. Mira, o sea, no todos son malas noticias, ¿no? Ni hay un escenario catastrófico. ¿Por qué? Porque es cierto que aunque han subido los aranceles a México y a Canadá, han subido más en Asia, sobre todo a China, pero no únicamente. Entonces, ¿a dónde nos lleva esto? Que estamos viendo una especie de boom en materia de computadoras, de exportación de computadoras de México a Estados Unidos, en ese sector muy concreto, porque estamos viendo caídas en producción en la industria automotriz, ¿no? Por otro lado. Entonces, México está ganando incluso participación de mercado en Estados Unidos. El problema es que es un pastel que se está achicando, ¿no? No es lo mismo tener el 15% de $100 a tener el 16% de 95 o de 90, ¿no? Por ponerlo de una manera muy simple. Entonces, están cayendo mucho las exportaciones de China a Estados Unidos y eso lo está ganando un poco Taiwán en materia de semiconductores, un poco Vietnam en textiles, un poco México en electrónicos, computadoras, y ya hay otros países también que están ganando un poquito de cuota de mercado. Canadá está cayendo, ¿no? En esta disputa, digamos, regional, si se considera que, bueno, los países
finalmente disputan ciertas inversiones, pues México le está ganando un poquito a Canadá, ¿no? Sobre todo dentro del comercio en Norteamérica. Pero pues el TEMEC, que antes era el TLC, pues está perdiendo pues cierto propósito, ¿no? Que era integrar a las economías. Sí hay cierta relocalización de inversiones, de cadenas de proveeduría para evitar los aranceles en un país que antes se antojaba como la fábrica del mundo, que sigue siendo medianamente, que es China. Pero China también ha ido ajustando su comercio, ha ido diversificando hacia otras naciones asiáticas, incluso Europa un poco, África, América Latina sobre todo, América del Sur, para todos esos productos o bienes que se iban a Estados Unidos ahora están siendo canalizados a otras Sí, partes. Y China tiene un pendiente que es su consumo interno. No ha querido China, digamos, abrir el grifo para que este consumo interno se masifique por temor, por ejemplo, a encarecer sus costos y que esto le reste competitividad. Es una demanda que incluso muchos países desarrollados le han hecho a China para cerrar las brechas del comercio internacional, los déficits comerciales que les afectan en particular a ellos, pero China utiliza varias estrategias, ¿no? Devaluar su moneda, subsidios, por supuesto, a la industria, suprimir un poco el consumo. No quiero utilizar una palabra tan cargada como comercio desleal, pero si China por escala, por innovación, por otros motivos, pues es un competidor muy fuerte. Y regresando al caso mexicano, compite de otra forma, ¿no? Y también hay que considerar que hay temas desde una agenda progresista o de bienestar que siguen pendientes dentro del TEMEC y México podría aprovechar esta coyuntura para posicionarlos, ¿no? Como es el tema laboral o buscar que las ganancias que se dan en materia de exportación, pues también lleguen a otros sectores de la economía o incluso regionales, ¿no? Que no se queden en el norte o en el Bajío. Entonces, pues creo yo que esa sería un arma de negociación que a su vez, pues sería compatible con la agenda de bienestar en México. O sea, no necesariamente se estaría perdiendo, cediendo en ciertos temas. Pero bueno, eso tendrán que considerarlo los negociadores, ¿no? ahora, Mario, algunas personas señalan que el sonido a lo mejor está un poco bajo y a veces cuando te pones un poquito más adelante, no sé, pero se escucha un poco más claro. Pero, Mario, ¿qué tanto con estos impuestos que pretende establecer a partir de hoy Trump en 60 países, volvemos a aquella etapa que tuvimos hace ya tiempo en el cual había una locura de aranceles para arriba, para abajo, amenazas, se ponen un día, se quitan al otro, se aumentan? ¿Crees que estemos en vísperas de entrar a un proceso descompuesto como este? Bueno, hay que recordar que todo esto se da porque la Suprema Corte dio atrás o rechazó algunos aranceles que había impuesto en meses anteriores Donald Trump. Donald Trump, cuando se da el anuncio o el fallo, la sentencia de la Corte, pues busca, que es la sección ahora 301, busca la manera de reponer esos aranceles o de al menos acercarse a una reposición. ¿Por qué? Porque su finalidad sigue siendo poder presumir en el futuro un cierre del déficit comercial de Estados Unidos con la mayor cantidad posible de países o incluso crecer el superávit, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos con Brasil, tiene un superávit comercial y aún así está imponiendo aranceles. ¿Qué es lo que nos dice esto, Julio? Que no es cierto que sea un tema estrictamente comercial o económico, sino también hay temas geopolíticos o políticos en el caso de pues, ayudar a un aliado, como decía Jair Bolsonaro. Entonces ahora tenemos una lista tentativa de 60 países. Hay que ver si México entra a esa lista. Yo no creo, porque en el caso de Canadá y México, generalmente Trump lo ha manejado por separado, no lo ha mezclado tanto con el trato a, por ejemplo, economías asiáticas. Y yo creo que no entraría en este caso México, pero hay que ver. Muchos de estos países, pues, se ha dado el caso de que incluso con los nuevos aranceles han aumentado su superávit con Estados Unidos, ¿no? Como es el caso de Vietnam. Le han subido aranceles y ha aumentado su superávit con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque está sustituyendo o desplazando parte de las exportaciones que antes iban de China a Estados Unidos, ¿no? Entonces, en temas de comercio internacional,
1 más 1 no siempre es igual a 2, o sea, si le pongo aranceles a Asia, no necesariamente voy a tener que todas las cadenas de suministro van a llegar a Estados Unidos, sobre todo en corto plazo, como Trump quiere hacer ver. Es un proceso que toma muchos años, si es que va bien, porque puede ser que en el trayecto se desvíen esas cadenas a otros sitios de Asia, a otros países, que es lo que estamos viendo medianamente con algunos países emergentes como es Vietnam, o el caso, ya lo mencionaba, de Taiwán. Ahora con estos 60 países, pues sí, puede ser que se desate cierto caos como el que vimos hace un año y medio. Estamos en víspera ya de la elección intermedia, creo que ya estamos a 22 de julio y este ya es un terreno pues preelectoral prácticamente, poco más de 100 días para la elección intermedia. Y también hay que considerar eso, ¿no? Que Trump está buscando banderas reelectorales en este caso, y parte de su agenda sabemos que tiene que ver con la economía, tiene que ver con aspectos comerciales, y mientras no haya podido cerrar la guerra contra Irán, que sigue siendo algo que prometió y no ha cumplido, pues tiene que también él compensar de alguna forma con algo que también venía prometiendo, que es el tema comercial, que no lo ha soltado, no lo ha dejado, y yo pues espero que esto continúe así de aquí a la elección intermedia, ¿no? Bien, pues Mario Campa, como siempre, muy agradecidos de la posibilidad de platicar contigo, de tener esta información y contexto, a reserva de lo que desees agregar en lo que estamos hablando. Como siempre, muchas gracias, Mario. No, agradecerte a ti, Julio, el tiempo, el espacio, y seguimos en contacto. Que tengas buena tarde. Igual, hasta pronto, Mario.